todos amantes de Kemet y gracias por venir una vez más a Laura Egiptología. Hoy vamos a hacer un ritmo un poco más lento, ya que quiero que este vídeo sea tranquilo, en el que podamos ir parte por parte. En primer lugar, voy a daros el contexto de cómo se encontró el objeto que se conoce como el disco de Sabu. Un objeto que últimamente circula mucho por internet y que está muy descomprendido y muy descontextualizado del lugar donde se encontró. Así que vamos a empezar por el principio. Este objeto, conocido como el objeto del príncipe Sabu, es un objeto aparentemente extraño que se encontró en Saqqara, en la tumba 3111, por el arqueólogo Walter Emery. Esto se encontró allá por los años 30, allá por el 1936, y la publicación se hizo en 1940 y tanto, en los mediados del siglo XX. Muy bien, este objeto que podéis ver en pantalla presenta unos atributos bastante extraños que ha llamado la atención de muchísimos aficionados, ya que piensan que tiene unas propiedades, unas características que requerirían más perfeccionamiento tecnológico por parte de la cultura egipcia. Vamos a hacer un profundo análisis de las fuentes que se pueden encontrar por internet, así también como de las fuentes científicas de las que disponemos, así también como el reporte de excavación. ¿De dónde vienen estas fotos que tenemos en internet sobre este objeto? ¿De qué está hecho este objeto? ¿Para qué funcionaría? ¿Y cuál fue el contexto en el que se encontró? Bien cabe decir que la tumba 3111 pertenece a la primera dinastía. Para que sepáis un poco más el contexto histórico de la primera dinastía, os remito a un vídeo que hice hace tiempo, aquí tenéis el link, también lo tenéis en la caja de comentarios, donde podéis aprender un poco sobre los primeros faraones en la historia dinástica egipcia. Volviendo a nuestro disco, como le dicen por ahí, el disco de Sabu, tenemos que decir que esta tumba pertenecía a un nomarca, por así decirlo, un jefe de una provincia egipcia, que se, transliteró en su momento como Sabu. Más tarde hablaremos más de estos detalles científicos sobre el contexto de la tumba. Vamos a empezar con ella. Bueno, pues ya estamos aquí, en la página de Google, como podéis ver. En primer lugar, me gustaría haceros ver qué tipo de información podemos encontrar en internet sobre este objeto. Quiero que sepáis que, en definitiva, este vídeo, digamos que el método que os voy a enseñar es aplicable a cualquier tipo de información que estéis buscando. Pero, en primer lugar, vamos a buscar en Google en páginas en español, ¿de acuerdo?, sobre este famoso objeto. Este famoso objeto se conoce como el disco de Sabu. Lo tenemos aquí clasificado como un OPART, o como lo que llaman en el mundo del misterio objetos fuera del tiempo. Vamos a ver si realmente esto es un objeto que habría que situarlo fuera del tiempo o no. En primer lugar, tenemos aquí imágenes. En imágenes podemos encontrar algunas versiones de para qué podría funcionar el objeto, un poco extraño, la verdad. Podéis encontrar también, esto parece más bien como una fotografía hecha por ordenador, no lo sé, pero tenemos aquí fotografías que están hechas en el Museo del Cairo, donde este objeto se conserva. ¿Pero qué encontramos en la web? En primer lugar, encontramos el misterioso disco del príncipe Sabu, que está en la biblioteca pleiades.net, ya por el nombre de esta página web. Yo diría que no parece muy científica, pero vamos a mirar un poco qué encontramos. Veo que este es un fragmento de un artículo del que vamos a hablar más adelante, y está precisamente en español. El artículo que comentaremos más tarde está en inglés y lo vamos a criticar de principio a fin. Pero aquí en principio vemos
que está en el Museo del Cairo, que fue encontrado por Brian Walter Emery, que es un egiptólogo importante en el siglo XX, etc. Como podéis mirar, en una primera pasada, vemos que el artículo, que es muy corto, no tiene ningún tipo de referencia de dónde saca esta información. Entonces empezamos a hacernos la primera pregunta. ¿De dónde ha sacado este autor la información? ¿Es esa información, digamos, creíble o no es creíble? ¿En qué? ¿Por qué voy a creer a este artículo y no voy a creer a otros? Esa es la primera pregunta que tenéis que preguntaros. Vamos a ver qué más tipo de páginas web encontramos aquí en la primera búsqueda de Google. Encontramos Arqueología insólita, el disco del príncipe Sabu, misterios. Nada más que por el título ya sabemos cuál va a ser el punto de vista de este artículo. Vemos qué tipo de pensamiento va a defender. Por supuesto, el pensamiento del misterio, de lo inexplicable, lo desconocido, etc. Por lo que podemos saber que desde el primer momento no es algo que va a ser neutral. Disco trilobulado de Saqqara. Bien. De nuevo encontramos que está en el Museo del Cairo. Se encontró en Saqqara, 1936, cerca del templo de Zoser, que es realmente la pirámide de Zoser, que fue encontrado por Emery, de nuevo. La tumba es la número 3111. Nos da, parece ser, un poco de información sobre las dimensiones del objeto, una fotografía de bastante mala calidad. El objeto tenía forma de plato volante cóncavo con 3 palas curvadas hacia el interior que recuerdan a una hélice de barco, con un orificio en el centro que se asemeja al de las poleas o las ruedas y que se puede presuponer como receptor de algún eje. En primer momento vemos que la explicación que está dando está basada en la fotografía, como una descripción de la fotografía, y luego está presuponiendo, aquí lo dice claramente, en qué se podría haber utilizado esto. Nos habla un poco del contexto histórico, allá por la primera dinastía, y luego remarca lo que Emery escribió. No se ha conseguido ninguna explicación satisfactoria sobre el curioso diseño de este objeto. Bueno, vemos que más o menos está repitiendo la misma información. Tenemos aquí otros ejemplos de dibujo arqueológico. Si seguimos un poco más adelante, empieza a decir cosas de impulsores actuales, hipótesis que se ha barajado en su uso como hélice, que induce a pensar en la utilización del objeto en un medio líquido. Digamos que un poco más hipótesis fuera de lo común. Y os voy a decir ahora por qué está fuera de lo común. Básicamente en este artículo no nos está dando ningún tipo de referencia, no nos dice de dónde saca la información de las dimensiones, tampoco nos dice, que yo vea así de primera pasada, dónde está el objeto hoy en día. No nos da ninguna explicación de la condición del objeto cuando fue encontrado. Y luego directamente salta a dar explicaciones según su punto de vista, con algunas teorías un poco extravagantes. De nuevo, ¿de dónde ha sacado esta información? No tenemos ningún tipo de bibliografía ni de referencia. La bibliografía es algo esencial cuando estamos investigando. E incluso hay bibliografía obligatoria en Wikipedia hoy en día. Encontrar un artículo sin ningún tipo de referencia es un artículo con el que no podemos creer nada, tenemos que ir a la evidencia, lo que tantas veces digo. Vamos a saltarnos Wikipedia, que probablemente sea un poco más seria, digo yo. Disco Sabu extraterrestre, arqueoastronomía, no me hace falta ni abrirlo, pero vamos a abrirlo. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, de nuevo en esta página web podemos ver claramente el punto de vista, va a ser no neutral, va a defender lo desconocido. Y bueno, aquí tenemos, yo creo que esto es una reconstrucción
electrónica del objeto. Parece que hay algún vídeo por aquí. Vamos a ver qué información nos da. Nos dice que está en la primera planta del Museo Egipcio del Cairo. Esto ya es un avance. Nos dice dónde está localizado hoy en día el objeto. Nos remarca que es extraño, que desconcierta a todos los egiptólogos que han tenido la ocasión de estudiarlo detenidamente. Luego vamos a ver si hay muchas publicaciones sobre este objeto. No las hay, ya os lo adelanto desde el primer momento. Nos habla del descubridor Walter Emery, siglo XX. Aquí vemos algo que se repite, uno de los egiptólogos más importantes del siglo XX. Me pregunto de dónde habrá sacado este autor la información. Yo ya os puedo decir que del otro artículo que acabamos de leer. O, al contrario, no sabemos cuál de los artículos fue escrito antes o después. Vemos de nuevo la misma información, la excavación en 1936, en Saqqara, tumba del que llaman Príncipe Sabo. Esto de hijo del faraón, vamos a tener que recordarlo para más adelante, para ver si realmente este personaje tiene algún tipo de evidencia en su tumba de ser hijo de un faraón. Luego lo vamos a ver. Aquí nos repite que llamó poderosamente la atención de Walter Emery. Está repitiendo la misma información. Aquí de nuevo, como en el primer artículo que abrimos, nos habla de Cyril Aldred, como uno de los egiptólogos que ha hablado de este objeto. También lo veremos detenidamente y vamos a ver qué dice Cyril Aldred sobre este objeto. Esto es muy importante. Dice que el objeto podría ser la reproducción de un objeto metálico anterior mucho más antiguo. ¿Realmente dijo eso Cyril Aldred o no? Habrá que ir a la publicación de Cyril Aldred. Yo de momento no me voy a creer nada porque este artículo no me da referencias. Más o menos nos viene ahora ya a explicar teorías un poco fuera de contexto sobre cómo este objeto, sin tener en cuenta ni el material, ni dónde se encontró, ni el contexto histórico, cómo podría haber sido utilizado. Yo supongo que para llamar la atención de los lectores, más que nada. Esto es interesante. Aquí vemos una reproducción de la tumba, de cómo estaba situado el objeto. Y si os fijáis, recordad, por favor, necesito que recordéis, la forma de este objeto aquí, en este dibujo de la excavación arqueológica. Luego hablaremos con más detenimiento sobre esto, pero fijaos que el objeto aquí dibujado por Emery, bueno, ya os adelanto que esto está sacado de la publicación de Emery, lo que aquí no se dice en ningún momento. Pero bueno, veis que la fotografía o la reconstrucción de este objeto, aquí más arriba, no coincide con el dibujo de Emery. Luego hablaremos más de este detalle. Bueno, aquí nos sigue hablando de otros posibles modos de utilización del objeto. Os invito a que visitéis esta página y todas las que estamos viendo, que la leáis con detenimiento y ¿no os suena esta fotografía y esta hipótesis? Efectivamente, está sacada de algún otro artículo que ya hemos leído antes. ¿Por qué todos los artículos que estamos leyendo nos da la misma información, pero no nos da ni referencia ni bibliografía? ¿No es interesante? Después de toda la explicación, nada de bibliografía. Si queréis ser investigadores, realmente tenéis que iros a eso, tenéis que preguntaros, ¿de dónde saca esta persona esa información? El embrujo de Gaia, el disco del príncipe Sabu. Bueno, podemos seguir para adelante, como veis, siempre hay algo que está relacionado con el mundo esotérico. Opart, el embrujo de Gaia, lo que sea. Podéis vosotros continuar cotilleando Google, pero bueno, desde el primer momento podemos ver que todos estos artículos repiten la misma información sin ningún tipo de referencia. Ahora os voy a enseñar un secreto.
Muy bien. He buscado en inglés. Tengo que deciros desde el primer momento que en inglés vais a encontrar muchísima más información científica en Internet porque debido a las circunstancias de la ciencia actual hay mucho más escrito en inglés que en ningún otro idioma. Aquí podéis encontrar esto, The Tomb of Sabu and the Tree Locked. Biblioteca Pléyades. Me suena esta página, es la primera que hemos visitado antes. Y es básicamente el mismo artículo, un artículo muy parecido sobre el mismo objeto en la misma página web, pero en su versión inglesa. Muy bien. En primer lugar, vemos que aquí hemos encontrado básicamente imágenes que se repiten en los artículos anteriores. Este de aquí nos da la referencia. Burial Chamber of Sabu. Cámara mortuoria de Sabu. Emery. Figura 3. Aquí nos da más imágenes del objeto en sí mismo. Aquí nos da algunas explicaciones de... Bueno, vamos a empezar desde el principio. En primer lugar, vemos que nos habla la mastaba de Sabu, la tumba 3111, Walter Emery, 1936, norte de Saqqara, cerca de la pirámide de Zoser, quién era Sabu, y al final nos da la referencia. Primero tengo que deciros que la referencia de este artículo no es una referencia científica. La persona que lo ha escrito probablemente no sabe referenciar, pero ha tenido la buena caridad de por lo menos intentar poner la referencia. Cuando colocas referencia en un artículo científico, necesitas colocarlo con la página. Aquí tenemos una descripción de la tumba. Nos explica de qué estaba rodeada la tumba, de cómo estaba hecha, mud brick. Aquí nos da más información. Nos habla de Lehner, 1997. Os digo en primer momento que Lehner es Mark Lehner, uno de los egiptólogos que más han excavado en la meseta de Giza. De nuevo, aquí no nos da la página, así que vamos a continuar. Lo estoy viendo por encima, porque si no este vídeo se haría eterno. Pero bueno, nos da bastante información detallada sobre las salas de las que se estaba compuesta la tumba. Y aquí nos habla un poco más de el disco o el objeto en sí. De nuevo sigue sin darnos las páginas, pero nos da por lo menos el nombre y el año. Nos explica en qué consiste el objeto, nos lo describe, bastante parecido a los artículos anteriores. Quiero que notéis algo antes de continuar. Quiero que notéis que esta página está inacabada. Aquí falta algo. Parece como este artículo no está terminado. Vamos a ver qué más nos encontramos. Lo que podéis ver ahora en mi pantalla del ordenador es un archivo PDF. Este archivo, como veis, en el comienzo está mostrando el mismo artículo que acabamos de ver en la web. Con las mismas fotos, las mismas explicaciones de las habitaciones que se pueden encontrar en la tumba, las mismas fotografías sacadas en el Museo del Cairo. Y si continuamos, vemos que el artículo continúa aquí, debajo de estos elefantitos. ¿Veis? Aquí tenemos más información. Entonces, lo que quiero mostraros es antes de continuar explicando el artículo. Este artículo lo encontré en la web buscando entre páginas que ya habían sido borradas. Aquí podéis encontrar el link. Podéis intentar copiarlo y buscarlo, pero a mí ya me da que este artículo ha sido borrado del todo. Porque yo estuve preparando este vídeo hace unos meses y luego lo dejé ahí apartado porque tenía otras cosas que hacer. Y hoy que lo retomo, estoy volviendo a buscar este link para pasároslo y que podáis leer el artículo entero, pero ya no está disponible, está en páginas borradas. De modo que el artículo
está solamente disponible hasta la parte en la que muestra los elefantes. Ya no tenéis más. No os preocupéis, porque voy a dejar, de alguna manera, voy a poner este PDF online, así que os voy a dar en la caja de comentarios un link a mi blog y en el blog vais a tener acceso a descargaros este PDF y leer el artículo completo. Vemos entonces que hasta que llegamos a los elefantes, podéis leer esa información en Biblioteca Pléyades, y que esa información es básicamente la que se ha utilizado para cualquier otro artículo sobre este objeto, al menos en idioma español. La segunda parte del artículo es precisamente la más interesante, porque nos habla del método de manufacturación. Entonces, tampoco voy a detenerme con esto. Pero lo que podéis ver es que nos habla de vessel, vasija. The stone vessel, de piedra. No habla nada de metal, no nos dice el tipo de piedra, al menos todavía. No detailed examination of its surface has been published in the archaeological literature. No hay ninguna examinación detallada publicada en literatura arqueológica. Bueno, esto lo vamos a tener que mirar. Lo cierto es que, de acuerdo a lo que yo he estado buscando sobre este objeto, tampoco se ha publicado mucho, pero ya os comentaré el porqué. Entonces, veis aquí un poco más de detalle de cómo podría haber sido, digamos, forjado este objeto. Parece que da explicaciones, bueno, pues tampoco se está dando explicaciones muy raras. No está mal. Bueno, continuamos con más. El artículo no está mal del todo. Lo malo es que no está bien referenciado. Ahora os lo voy a comentar más. Más explicaciones sobre cómo pudo haber sido hecho este objeto. Bastantes fotografías, bastantes esquemas, como lo veis aquí, pero fijaos en que todas estas fotografías están basadas en el estado del objeto en Cairo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos referencias, bien, referencias, parece que esta es la bibliografía final. Fijaos qué interesante, ahora sí me da la página. En la bibliografía final, cuando no tienes que dar la página, solamente das los datos de la publicación para poder acceder a ellos, das el título, el año, el lugar de publicación, el editor y el nombre del autor. Ahora me da la página. Pues ahora ya no me vale porque ahora ya tengo que volver al párrafo anterior. ¿Y qué pasa si me has citado varias veces a este autor? ¿Qué página es esta? ¿Párrafo 1? ¿Párrafo 2? Como veis, esto no tiene fundamento. La persona que ha estado intentando hacer esto no tiene mucha idea de cómo referenciar, pero ha tenido la buena voluntad de hacerlo, y ya por eso se merece un premio, ya que normalmente en Internet no se referencia en artículos, digamos, de blog y tal, que lo entiendo cuando es divulgación, ya que no vas a referenciar en un documental, pero cuando estás intentando dar explicaciones de algo o ser científico, entonces tienes que ser científico del todo y dar toda la bibliografía y todas las referencias. Y también nos da otros links. Aquí nos da Hierakonpolis Online, Late Pre-Dynastic and Early Dynastic Egypt, el Museo del Louvre. No está mal. Bien, pues para que sepáis, toda la información que parece estar circulando por internet viene de este artículo, un artículo escrito en inglés, que fue la última vez modificado, parece ser que en 2003. Y yo no sé si este señor de aquí es el autor. Y este es su email, no sé si alguien tiene suficiente valentía que le escriba. Pero bueno, vamos a movernos un poco. Básicamente eso es lo que quería deciros. Hemos visto, resumiendo, que en la web encontramos páginas web que repiten la información sin ningún tipo de referencia, nos dicen de dónde han sacado esa información, y hay un artículo que ya fue borrado de internet
que ahora mismo tenéis a disposición a través de Laura Egiptología, que nos da el origen de toda esa información que circula por Internet. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a ir a la biblioteca y vamos a buscar a todas estas referencias para analizar si está bien referenciado, si la información que da es exactamente lo que se dice en estas publicaciones y, sobre todo, con qué base estas publicaciones dicen que el objeto sea tal o que el objeto sea cual.